Hola niños, denme un segundo, ya comenzamos con ustedes, ¿listo? Estoy esperando a ver si entran otros dos. A ver, voy a revisar el registro de ustedes. Bueno, Santiago nunca ha entrado, entonces toca hablar con él. Y Andrés Felipe Pedreros, que tampoco ha entrado. Bueno, entonces con ustedes ya les voy a tomar asistencia, denme un segundito. Bueno, esto, bueno niños, comencemos así de una vez con ustedes. El problema era que estaba un problema con el Zoom que no me abría, entonces por eso no había cargado el chat. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen de esta semana? Ya estamos en la semana 7, ¿no? O sea que esta es la penúltima semana, queda esta y la otra y listo, lo que lleven. Entonces voy a revisar de una vez su cuadro de calificaciones. Creo que esta semana estuve yo revisándoles a ustedes, estuve revisándoles algunas cosas sobre cómo han venido desempeñándose. De paso voy a revisar de una vez a ver cómo están de trabajos. Entonces, al día de hoy, ¿qué notas lleva cada uno? Entonces, Ximena, tienes una nota de 30, entonces se pasa con 36, te falta un poquito. Omar, a ti te toca ponerte un poco más al día porque tienes las notas de 16, te faltan varias actividades. Entonces, por favor, ve poniendo al día porque ya no queda sino la otra semana, ¿listo? Entonces, no quiero después que no, profesor, que por favor una semana más, que no sé qué, porque una vez me pidan en coordinación que reinicie el aula, yo debo hacerlo, entonces ya se les acabará el tiempo y eso puede ocurrir la semana que entra, cuando finalicen, o la siguiente semana. Entonces, a lo sumo les podría dar máximo una semana, pero no es nada seguro. Entonces, tienen que tener en cuenta que si finaliza la otra semana el curso, ¿está bien? Bueno, cuéntenme, dudas que hayan tenido sobre el trabajo de esta semana o la semana pasada. Ximena, ¿tú tienes alguna duda? Ay, pues, ah, en esa semana no hubo foro, En no el sé foro. si, ¿El foro de cuál? ¿De esta semana? sí. Bueno, voy a dirigirme a él y ya miramos a ver. Entonces, el foro, a ver. El foro de esta semana debe ser los triángulos, aplicaciones de los triángulos, No, la siguiente. las variables. Potenciación, estamos en la semana de potenciación. Dime. Es que esta semana es de potenciación. La de los triángulos fue la semana pasada. Pero en el único registro que tengo, este es el último foro. Déjame ver entonces en la plataforma. ¿El foro o el taller? Porque una cosa No, es el taller sí lo tengo, solo es el entonces foro. potenciación. Déjame ver. Taller de potenciación y radicación. Pero esta semana no tienen foro, Ximena. Esta- ¿No? no, eso no es foro, esos son Ah, los ok. talleres. Taller de potenciación y radicación. ¿Las dudas tuyas es sobre eso? Entonces,
¿Cómo? ¿Las dudas tuyas son sobre ello? ¿Sobre el taller de potenciación y radicación? Pues no. Voy a No, descargar, pues voy a mirar a ver, o sea, voy a abrir el taller y tú me dices si es algún punto en particular que te está causando problemas. ¿Listo? bueno. Entonces, dame un segundito. Listo, dame un segundito. Aquí estoy. Bueno, entonces el taller de potenciación y radicación. Espera un momento que se bloqueó ahora esto. Listo, ahora sí. Bueno, les voy a compartir pantalla y tú me dices si es este taller, en particular alguna duda. ¿Listo? ¿Ya estás viendo mi pantalla? Ximena. Omar. ¿Ya están viendo la pantalla, niños? Señor, Listo, bueno. Ximena, es este taller el que tienen para esta semana. Entonces, ¿qué dudas tienes al respecto? Pues estoy en el, bueno, después, el punto 5 de resuelve las siguientes operaciones combinadas. Estas, Sí, estoy en la C. en el 5, en la C. Sí, lo Listo. que, pues es que no sé si ese 3 se refiere a qué es la raíz cúbica o No, que no, no, multiplica por 3 la no. raíz. 3 está multiplicando aquí. No, es que es una imagen lo que está ahí. Mm, 3 está multiplicando. sí, es que no parece que fuera índice de la raíz. No, sí, sí, sí lo podemos asumir como índice de la raíz para que saliera un número entero de allí. Sí, vamos a hacer lo Sí, siguiente. Vamos a asumirlo, sí, porque si no te habrían puesto un puntico, ¿sí ves aquí? Entonces ese 3 se refiere al índice de la raíz, ¿listo? O sea, raíz cúbica. ¿Está bien? sí, Entonces será raíz cúbica de 27, la cual sería 3, ¿verdad? 3. Y la raíz cúbica de 4 por 2, que es 8, o sea, 2 estaría. Entonces sí, raíz cúbica. ¿Alguna otra duda al respecto? Omar, ¿tú ya llegaste a ese taller o no? no, señor. Bueno, pilas porque este es de esta semana. Y todo eso es trabajo acumulado. Mira, el taller no es tan largo. Menos mal este taller es corto, no es tan largo. Pero por favor, tienes que poner con él. ¿Está bien? Es que Sí, creo que eso él que me he entre tratado de salir de proporcionalidad, Sí. porque, o sea, lo veía un poco difícil y muy largo, ¿no? Y Ajá. estaba adelantando los otros, por ejemplo, el de geometría, de los triángulos, y estoy en estadística. Listo, Luego, entiendo. luego hago el de potenciación y sigo con proporcionalidad. Listo. Bueno, ¿y tienes dudas al respecto de los talleres que llevas? Señor, en Bueno, entonces, estadística. ¿en cuál? ¿En cuál? Estadística. Listo, el taller de estadística. Voy a abrirlo entonces. Voy a abrirlo un momento y ya vuelvo entonces. Déjame un segundito. Estadística. Taller de estadística.
Listo, Omar, aquí tenemos el taller de estadística. ¿Qué pregunta en particular, qué punto en particular te ha generado mayor duda? Vamos a resolverlo y a ver si entiendes mejor el concepto ahora, ¿listo? Ajá. En el segundo punto, Segundo punto, un edil, este, ajá. ¿listo? No entiendo muy bien eso de estratos económicos, por ejemplo. Utilizar cada estrato como un rango de la variable para construir la tabla de frecuencias correspondientes, ¿no? Yo la Sí, hice y pues no sé si esté bien. ok, Pero el listo. que más me da una duda es la C, ¿no? La C, listo, vamos a empezar por te voy a explicar qué es lo que tienes qué es un estrato. Un Eh, estrato socioeconómico se refiere, a ver, ¿de qué manera te lo explico más sencillo? Es cómo se catalogan dentro de una ciudad, dentro de, digamos, dentro de una localidad, cómo se catalogan las clases sociales, es decir, las personas que viven en él, dentro de la ciudad. ¿Me explico? Eh, ujú. el estrato es sencillamente una clasificación. Es algo, no es algo bonito realmente porque están catalogando a las personas según, digamos, el nivel de vida. O sea, qué tan buen nivel de vida tienen, me refiero económicamente, ¿ya? Entonces, empiezan desde el número cero, estrato cero, hasta el estrato 6. Eso también es para catalogar, digamos, sectores de la ciudad que son más exclusivos unos que otros, entre comillas exclusivos, ¿no? Y lo que sirve es para distinguir, digamos, en cierta manera para distinguir ricos de pobres, ¿sí? No es una forma adecuada de hacerlo por mi gusto, pero digamos que es clasificar, digamos, sectores de la ciudad para poder esto distinguir qué tanto cobrar en algunos aspectos, como por ejemplo servicios públicos, costo de los predios, es decir, qué tanto valen las casas, ¿ya? Entonces, el estrato cero se supone que es las personas de menos recursos, las personas que tienen, digamos, que viven en esos lugares que son como invasiones, que no tienen así a veces, que no llega la electricidad, o que sí tienen electricidad, pero entonces de pronto no pueden tener servicio de agua potable así directamente, que las vías no son pavimentadas, las calles del barrio no son pavimentadas, eso es estrato cero y así va sucesiva, va subiendo. Entonces, por ejemplo, estrato 6 se supone que serían ya aquellos lugares que son de casas muy lujosas, condominios y cosas así, que tienen muchos privilegios, que pues, se nota la diferencia ya en cuanto a recursos económicos, y eso es una clasificación que se da y también se hace no solamente, pues, en la sociedad sirve para distinguir de ricos de pobres, pero en aspectos económicos sirve, por ejemplo, para poder plantear qué tanto cobrar en cada sector. Por ejemplo, el recibo del agua, digamos que gastaran la misma agua en un sector de estrato cero que en un sector de estrato 6. La misma cantidad de agua, pero lo que paga el estrato 6 es mucho más alto. ¿Por qué? Porque precisamente está en un sector socioeconómico mucho más alto, mucho más pudiente, ¿ya? Entonces eso es lo de los estratos. Aquí lo que te dan es una tabla de estratificación. Todos estos son los estratos, digamos, de diferentes sectores de la ciudad o de diferentes casas dentro de un sector, dentro de diferentes sectores, perdón. Lo que tienes que es acomodar los datos de menor a mayor, ¿sí? Ordenarlos, ordenarlos y luego sacar la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias, ¿sí sabes a qué se refiere la frecuencia de un dato? Omar, no te escucho, tienes el micrófono listo, ahora sí. Frecuencia Sí. se refiere, pues no sé cómo. Bueno, te lo voy a poner fácil, mira. La frecuencia me dice a mí cuántas veces se repite un dato, un número. Entonces, por ejemplo, el estrato cero. Vamos a ver la frecuencia del estrato cero. Aquí en la primera fila, una, dos, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete, ocho veces. Es decir, la frecuencia del estrato cero es ocho veces. Eso significa que se repitió ocho veces. ¿Ya me entiendes? Entonces tienes que sacarle la frecuencia al cero, al uno, al estrato 2 y al estrato 3 y luego construir la tabla. ¿Sí lo habías hecho así? Eh, sí, señor, algo así. Se lo Bueno, muestro como, no. Cuando me envíes el taller yo reviso eso. ¿Listo? ok. Bueno, entonces ahora miremos lo siguiente. Ahora sí pasemos a la pregunta C. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, el alcalde de la ciudad decide dar un bono económico
para los servicios públicos a las zonas donde el 50% o más de los barrios son de estratos menores o iguales a 2. Esta zona recibirá el bono. Entonces, mira, ¿qué es lo que tienes que ver? Aquí, ¿cuántos datos hay? Tienes que contabilizar cuántos datos hay. En total hay 51. 51 datos. Listo, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 50, en realidad hay 50. 50 porque aquí no hay el último. Listo, 50 datos. Entonces, el alcalde dice que va a dar un descuento, pero si el 50% es la mitad de los datos, o sea, si 25 de esos 50 datos están por debajo del estrato 2. ¿Ya me hago entender? Son de estrato 2, 1 o 0. O dicho de otra manera, que el 50% restante sea de estratos superiores al 2, es decir, que estén en estratos 3 o 4. Si hay más del 50% en estratos 3 y 4, él no dará el descuento. ¿Ya me hago entender? Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, tienen que ser mayor del 50%, ¿no? Entonces, para eso tengo que, o sea, El sumar el... 50% o más. O sea, tú tienes que plantearte con el límite que el valor mínimo que te piden es el 50%. Entonces, busca si por lo menos la mitad, el 50% es la mitad. Entonces, si la mitad de los datos está en estrato 2, 1 o 0. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Ya? ¿Cómo haces eso? Fácil, ya habías hecho la tabla de frecuencia, entonces sumas la frecuencia del dato del estrato 0, la frecuencia del estrato 1 y la frecuencia del estrato 2. Si esas tres frecuencias o la frecuencia acumulada hasta el estrato 2 te da por encima de 25, entonces se puede recibir el bono. Si no da por encima de 25, no se puede recibir el bono. Entonces ya te di una También lo pista puedo bastante sumar grande. Dime. perdón, también lo puedo sumar en porcentaje, ¿cierto? Claro, también lo puedes sumar en porcentajes, claro, por supuesto. Tú también lo puedes sumar. De hecho, incluso es más rápido si lo sumas por porcentaje porque pues de una vez das a la respuesta si es mayor o no al 50%. Pero entonces ya debías haber hecho en la tabla de frecuencia la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa a la frecuencia acumulada y luego el porcentaje de cada uno de los datos, ¿ya? Entonces, con porcentajes también lo puedes hacer, no hay problema. Por porcentaje también lo puedes hacer. Gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Pues, hasta el momento, no. Seguro. Aprovecha porque este espacio de chat, mira que muchas veces ustedes me escriben, pero mira, aquí tengo, estoy en chat con ustedes, pero tengo más estudiantes preguntándome. Entonces ya entenderán que porque a veces no los puedo atender, ¿no? Así como me toca decirle a ellos. Entonces eh, ¿qué? Pues la otra duda es que sería, no es en proporcionalidad, por ejemplo. O sea, todas las preguntas que están ahí están en los recursos, o sea, para uno guiarse. Y Sí, yo veo que, por ejemplo, hay esas fracciones sí, que arriba, no sé, 0,5 más 0,7 y abajo de la fracción tiene otro número, no, mejor dicho, tiene el X o tiene el M o pues tiene el número, la incógnita, creo que se llama así, sí. y al lado tiene otra fracción, Listo, vamos a hacer lo siguiente. Para que sea más fácil voy a abrir ese taller, ¿listo? ok, Entonces me dices que el taller de proporcionalidad, ¿no? Bueno, aquí ya tengo el taller de proporcionalidad. La pregunta en particular. yo voy en la Esa que, segunda, ¿ah? No, la segunda página, o sea, ahí, esto, sí, señor. bueno, entonces dice aquí, calcular el valor del término desconocido en cada una de las proporcionalidades dadas. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Omar, lo primero que tú tienes que hacer es resolver las sumas, simplificar todo esto lo más posible. Entonces, por ejemplo, sumar 1/3 más 4/3, que te daría 5/3, y luego sumarle 1, y esto te dará una sola fracción. ¿Listo? Sumar y restar esto acá, sumar y restar todo esto acá, luego dividir el resultado de acá entre el resultado de aquí. ¿Sí me estás siguiendo la idea? O sea, resuelves
Lo de arriba, mira esto de acá arriba. Todo esto lo resuelves. Te va a dar un numerito. Lo de acá abajo también lo resuelves, te va a dar otro número. Luego, este de acá lo divides entre el de acá para que te quede una sola fracción aquí a este lado. Una sola fracción te tiene, todo esto te tiene que dar una sola fracción. Y lo mismo aquí, todo esto te tiene que dar una fracción con X y lo único que haces es despejar la X, o sea, dejarla solita. Por O ejemplo, sea, vamos a hacer, a ver, hago una regla de 3. puede ser, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo lo voy a resolver. Voy a resolverlo para poder terminar el chat con ustedes. Espérame, ya un segundito. Espérame un segundito. Te vamos a resolverlo. Yo lo voy a resolver. Mm, a ver, esto, déjame un momentico, ya lo resuelvo contigo. A ver, voy a anotar el 1 más 1 tercio más 4 tercios. Ya estoy construyendo la ecuación. Ya ahorita entonces les comparto pantalla. Es igual a 2 más 3 cuartos menos 15 cuartos. Más un sexto. Entonces, bueno, ya les voy a compartir. Entonces lo que tenemos es esto, ¿cierto? Esta es la operación. Me piden hallar X. ¿Ya están viendo el documento de Word ambos niños? Ximena, ¿tú también? Listo. Entonces lo que voy a hacer es resolver primero, simplificar esa expresión, Omar. Entonces mira, lo de acá arriba, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo siguiente. 1 más 1 tercio más 4 tercios son fracciones homogéneas, entonces se suman los numeradores 5 dividido en 3. Perdón. Esta es la suma de estos dos, mire. Este número aquí, esto de aquí, es la suma de estos dos de acá. ¿Listo? Sobre la X que está abajo. Igual. Ahora miremos estos dos de aquí. Estos dos los puedo restar. Entonces, ¿cómo queda la historia? Queda así. 2 más. Entonces, estos dos los voy a restar. Entonces, como son fracciones homogéneas, 3 menos 15 da menos 12 sobre 4. Y abajo, estos dos los voy a sumar. Entonces, abajo quedaría, daría 5 por 6, 30, más 12 por 1, 12, dividido en 12 por 6, espera, el mínimo como un múltiplo de estos dos es 12, entonces 12 y en 12, 1, 5, más bien vamos a hacerlo más práctico, así, con mínimo como un denominador, así, 5 más 2, más 2, 2 dividido en 6 da 2 por 1, 2, sobre
12. Ahora entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, 1 más 5 tercios, entonces daría, 1 más 5 tercios daría 8 tercios. Eso es esto, el resultado de esta suma, niños. Y abajo queda la X. Igual. Aquí arriba, menos 12 dividido en 4, Omar, da menos 3. Más por menos, menos 3. Entonces daría 2 menos 3 arriba. Y abajo quedaría 7 dividido en 5 más 2 da 7, dividido en 12. Ahora, ¿cómo queda el resultado luego? Queda de la siguiente manera. Aquí pongo sobre un 1 y divido 8 tercios, lo divido en X. Entonces daría 8 por 1, 8. O dejémoslo así, dejémoslo como 8 tercios. No lo voy a todavía pasar a este lado. No lo voy a pasar todavía. No voy a hacer la división. Voy a dejarlo así, 8 tercios. Y abajo, pues la X, igual. 2 menos 1, menos 3, pues da menos 1, ¿cierto? Menos 1. Sobre el 7 dividido en 12. Así. Y entonces, ¿cómo resuelves esta proporción? Ya está como cogiendo una poquito más fácil, ¿no? Ya se está yendo un poquito más sencilla. Entonces tú dices lo siguiente. Se tiene que cumplir, perdón. Se tiene que cumplir que 8 tercios, 8 sobre 3 por lo que está dividiendo aquí, que es 7 dividido en 12. O sea que esta fracción, 7 sobre 12, eso tiene que ser igual a menos 1 por la X que está dividiendo aquí. Mire, la X estaba dividiendo aquí. X divide a todo esto, Omar. Ten en cuenta esto. Este es el numerador, o sea, la fracción solamente. Este es el numerador y el denominador es X. Entonces lo que está dividiendo se multiplica aquí. El divisor aquí, ¿quién es? Es esto. Entonces pasó y multipliqué aquí. ¿Sí, me sigue la idea? Numerador por denominador igual a denominador por numerador. O sea, este por este, míralo. Este por este, menos X por menos 1, tiene que dar lo mismo que 8 tercios por 7 doceavos. O sea, este por este, así como lo puse aquí, tiene que ser lo mismo que X por menos 1. Esa es la condición. Entonces, ahora tú qué haces? Resuelves la multiplicación. Esta multiplicación, esta está aquí. Entonces tú dices, bueno, 8 por 7, 56, y 3 por 12, pues 36. Y eso es igual a menos 1 por X, pues menos X. Y por último, lo que haces es lo siguiente. Esto lo puedes simplificar, esta fracción de aquí. La mitad de 56 da 28. La mitad de la otra 18, la mitad novena, la mitad 14. Esto es lo mismo que 14, digo 14, dividido en 9. 14 novenos es igual a menos X. Entonces lo que haces es que X, el menos se lo pones es aquí. Entonces queda así. X queda así. Menos 14 novenos igual a X. ¿Sí te das cuenta? Y esa es la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto quedó grabado. Esto
Lo que vamos a hacer es lo siguiente, este chat acá, no, yo tengo grabación de esto, eso que se grabó, toda esta explicación, entonces yo te lo voy a subir a a la plataforma cartelera en línea, te va a subir el enlace para que puedas revisar el video las veces que necesites para poder ver la explicación, ¿listo? Y repasar ambos, tanto Ximena como tú, ¿listo? Ok, gracias. Bueno, entonces niños, ya se nos acabó el tiempo, yo tengo que, ahorita, mire, ya me están molestando, tengo que iniciar chat ahora con otro grupo, entonces, juiciosos, ¿no? Chao, nos vemos la Bueno, otra semana, ¿listo? gracias. Ok, chao. Chao.